Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Muy bienvenidos a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Andrés, ¿cómo estás hoy? Bien, muy contento por hacer la Liga de la Ciencia, que siempre nos encanta. Además, tuvimos muy lindos comentarios y opiniones en las redes sociales. Es verdad, que nos muchos ponen siempre mensajes. muy contento con inclusive algunos consejos, temas que podemos tratar. Sugerencias. Los invitamos a seguir haciéndolo en Instagram, Facebook, Twitter, así que ahí estamos. Y además muy contento por estas remeras que siempre la producción prepara y elige frases que nos encantan. Y nos rememoran a invitados que hemos tenido en otros programas, Por ejemplo, la tuya que dice, no te veo ahí, el concepto de médico viene de cuidador. Cuando podés curar, curás. Cuando no, tratás de acompañar. De Pedro Kahn, la verdad que para nosotros es casi un prócer, un pionero en los estudios de HIV en la Argentina, que desde hace muchos años con la Fundación Huésped viene concientizando sobre este tema. ¿Mi remera? Y tu remera, bueno, es de Mariano Sigman, un amigo nuestro, lo queremos mucho. Mariano, un neurocientífico y físico. Y la frase dice, las grandes decisiones de la vida conviene delegarlas al inconsciente. Y yo creo que esta frase viene de estudios que él hace sobre toma de decisiones, ¿es cierto? Exactamente, sí. Tengo que decir que Mariano es una persona queridísima por mí, es mi mentor probablemente, porque yo soy como él, físico y neurocientífico, y él me trajo al mundo de la neurociencia. Así que para mí es hermoso poder hacerle este mínimo homenaje. Después le mandamos fotos. Sí, claro que sí. Y vayamos a ver los temas del día de hoy. Una columna deliciosa. Sergio nos habla de la historia del chocolate. Vamos a la Facultad de Agronomía de la UBA para conocer más sobre una especie vegetal increíble, el bambú. Y cerramos con el Club del Nerd y los secretos de un test muy conocido, el test de Stroop. Y arrancamos este programa con una nueva clase magistral. Esta vez una clase un poco diferente. Vamos a hablar de filosofía. La clase está a cargo justamente de un filósofo y escritor. Es autor de varios libros. El último se llama Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Muy interesante. Se llama Esteban Hierardo y lo recibimos con un fuerte aplauso. Esteban, muchas gracias por venir. Hola. Vamos a estar charlando con Esteban sobre la ciencia como una herramienta para combatir los dogmas. Así que para que estemos todos en la misma página, nos gustaría empezar con ¿qué es un dogma? Y bueno, un dogma es cuando vos haces una afirmación que no se puede discutir. Es decir, cuando haces una proposición que está fuera de todo tipo de cuestionamiento. Un ejemplo sería, por ejemplo, decir Dios existe. Si vos haces esa afirmación de modo tal que no se puede discutir, como pasa en la mentalidad religiosa, estaríamos frente a un ejemplo de un dogma o de lo que también se llama una verdad de fe. Es decir, siempre el dogma es algo que hay que aceptarlo por tradición, por imposición, por creencia, pero que no necesita ni quiere ningún tipo de justificación, demostración o fundamentación racional. Por eso es que habitualmente el pensamiento dogmático es algo que está como implícito en esas creencias que vos la tenés que aceptar, dicho sencillamente porque sí, vos crees en ellas y con eso es suficiente. Es decir, la creencia se basa en la fe, en tus emociones, en tus sentimientos. Claro, nadie dice creo en Dios porque tengo suficiente evidencia para creerlo, ¿no? La gente dice creo en Dios porque tengo fe en Él, ¿no? En realidad hay muchos que quieren decirte que empiezan creyendo en Dios por fe, por dogma, y que después tienen pruebas racionales o ciertas evidencias. Pero lo fundamental en el dogma es que lo que vos querés, la verdad en la cual vos creés, es dogmática en tanto que no necesita de esas pruebas o esas justificaciones posteriores. Eso se puede dar o no, pero el dogma se sostiene en sí mismo. Yo creo, dicho sencillamente, porque creo. Es decir, porque sí, no hace falta una justificación. Ahí estaríamos frente a lo que sería una afirmación de tipo dogmático. Y además del ejemplo que nos diste de las religiones, ¿qué otros ejemplos de dogmas podemos ver día a día? Y se puede dar, digamos, en la mentalidad ideológica, política, cuando vos crees en ciertas posiciones porque crees en ellas, porque tienen que ver con ciertas posiciones tuyas en la vida, tuyas o que por ahí recibiste o heredaste, y crees en ellas también por fe.
Es decir, la fe no solo se da en la religión tal como la concebimos, la fe se puede dar también en cuestiones políticas o en cuestiones deportivas también, ¿no? Uno cree, por ejemplo... Y uno no tiene que ser consciente de que es así necesariamente. Puede ser que a veces yo como que justifico a posteriori algo que yo ya creo por fe y trato de justificarlo con razonamientos, pero que si los analizás no son válidos y vos ves claramente que esa persona está defendiendo una postura por una idea preconcebida. Claro, y cuando vos crees en algo porque sí o de forma dogmática, vos te vas a tratar de cuidar de posibles pruebas, objeciones que vayan en contra de la verdad que vos ya aceptaste porque sí, dogmáticamente. En la verdad dogmática hay una cuestión emocional, es decir, yo necesito creer en algo y necesito sostenerme en esa creencia. Lo que me sostiene es la emoción y la fe para aceptar algo. Ahora, las posibles pruebas que la razón puede dar en contrario son una amenaza. Por eso es que habitualmente la verdad dogmática religiosa tiene un conflicto con la comprobación científica. Y también pasa, ¿no? Porque ahora te quiero preguntar un poco mejor sobre cómo la ciencia y la filosofía ayudan en esta discusión. Pero antes de eso, quería entender, o qué pensás vos sobre el hecho de que en realidad no es que algunas personas creen en cosas por fe y otras creemos por evidencia. Todos tenemos mezclas, ¿no? Pienso en Newton, el mayor genio de la historia de la física, que era un alquimista. Claro. O pienso en, sin ir más lejos, en Argentina el físico, si se quiere, más reconocido es Maldacena, que es muy católico. Y bueno, eso que decís vos es muy inteligente y es muy cierto, porque en realidad si decimos hay personas que solo creen en cosas por fe, dogmáticamente, y hay otras que solo se basan en la evidencia racional, estamos haciendo algo abstracto, que es algo puro, que hay tipos puros. Hay acá la persona dogmática en estado puro y la persona de la justificación o demostración racional en estado puro. En la verdad, en la vida humana todo se mezcla, todo es contradictorio, todo es ambiguo y todos tenemos distintos componentes. La cuestión sería ver dónde pasa tu tendencia para aceptar algo como verdadero. Si para vos es suficiente para aceptar como verdad algo en lo cual yo creo por emoción o por fe, la tendencia sería dogmática. Por el contrario, si vos siempre decís que para aceptar una verdad primero tenés que tener evidencias, pruebas, y pruebas que sean válidas para todos, que sean pruebas necesarias, universales, si bien podés creer en algunas cosas por fe o por emociones, tu tendencia va a ser a una verdad fundada en la razón. Y lo otro, bueno, lo que recién dijimos, ¿no? ¿Y a vos te parece que la ciencia es una herramienta para combatir los dogmas? Absolutamente. La ciencia, a veces la filosofía, por ejemplo, la ciencia en esencia es antidogmática, porque reclama siempre que una proposición, una afirmación, se la pueda demostrar mediante pruebas que se puedan repetir, pruebas públicas, pruebas que sean válidos para todos. Pero por otro lado, la ciencia siempre exige que lo que vos demostrás en un momento, una proposición que demostraste en cierto momento porque hay evidencia empírica para demostrarlo, si al día siguiente surge nueva evidencia empírica que se puede ver y observar, que demuestra que aquella primera teoría era falsa, hay que refutarla y hay que decir aquella teoría estaba equivocada y hay que avanzar hacia otra cosa. Por eso es que no hay verdades definitivas, estables, indiscutibles en la investigación científica, tal como lo entienden los científicos, muchos filósofos de la ciencia. En ese sentido, la ciencia es antidogmática. Hay que estar dispuesto a cambiar de opinión. Absolutamente. Y eso es muy saludable, no solo para la lógica de la investigación científica, sino en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cómo ayuda el pensamiento crítico? También veo que vos hablás en varios lugares de pensamiento crítico. Sí. Y es algo que la verdad que nosotros acá desde la Liga intentamos hacer siempre. Nos preguntamos todo el tiempo, ¿cómo hacemos para que cada vez más gente, más temas, adopte una posición crítica y esté dispuesta a cambiar de evidencia, a cambiar de opinión frente a la evidencia? Y eso tiene que ver un poco con incorporar, no solo al pensamiento, sino a nuestra vida, algo que es muy fundamental, pero de lo cual los filósofos hablan, que es la cuestión de la duda. Es decir, vos te iniciás en un pensamiento crítico cuando sos capaz de dudar, pero no solo de dudar de las supuestas verdades que te vienen de la familia, de la educación, de la sociedad, de tu época, sino dudar de tus propias verdades personales. Cuando uno es capaz de cuestionarse, de dudar e incluso cambiar, uno está en una actitud crítica, que hace que vos no seas un prisionero de una verdad
que siempre tenés que mantenerla a rajatabla, aunque esa verdad en el fondo sea una mentira. ¿Y cómo hacemos para que la duda constante tampoco nos paralice? Y la duda tiene que ser algo que te lleve a buscar una verdad que pueda ser sostenida por la evidencia de los sentidos, de lo que vemos y la razón en un momento determinado, pero no de modo tal que la duda misma desaparezca. Por lo tanto, la duda siempre duda de nuevas cosas, pero no podemos dudar en el valor de la duda. En el sentido, la duda es permanente. ¿Eso no es un dogma? Bueno, ahí está esa cuestión. En ese sentido es un dogma, claro. Y tengo una pregunta. ¿Hay alguna herramienta concreta? Yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les doy el consejo de que se tomen de cada 3 o 4 cosas que lean y que están a favor de una opinión que ellos ya tienen, lean también un texto entero, un artículo entero, no el título, el artículo entero de alguien que piensa diferente. Ah, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Eso es una forma, es una gimnasia de ponerse fuera de las propias concepciones personales. Tratar de ponerse en otra mirada. Así como recién dijimos que es muy saludable dudar de las verdades en las cuales fuimos educados y las que nosotros creemos, esto que vos decís también es muy saludable. El ejercicio, la gimnasia de ponerte en otro lugar. Tratar de pensar las cosas como la pensaría alguien que quizás piensa distinto a vos. Y eso para la investigación científica, para la vida, es muy importante, porque si vos tratás de ver las cosas tal como la vería otro, desde otro lugar, vas a ver nuevas cosas que de otra forma no verías. ¿Cuáles son los dogmas que te parece que la ciencia debería de construir hoy en día? El dogma de, por ejemplo, de vuelta de la religión, ¿no? Que algo es verdadero porque yo digo que es verdadero, porque necesito que es verdadero, porque hay una tradición que me dice que eso es verdadero. El dogma de la verdad, que no pasa por una demostración, la verdad por fe, ese dogma fundamental, la ciencia lo tiene que deconstruir. ¿Por qué lo tiene que deconstruir? Lo tiene que deconstruir para no caer ella misma en la trampa de convertirse en un nuevo dogma. ¿Pero no pueden ser cosas separadas? Son cosas separadas, mientras que la ciencia continuamente se autocritique, busque autorrefutarse, busque nueva evidencia para demostrar que sus verdades actuales pueden ser equivocadas. En tanto que la mentalidad científica es un saber que busca continuamente demostrar que es falso, refutarse, ahí está tratando de buscar una verdad mayor y no quedarse encerrado en la repetición de una verdad única y estable porque me conviene, porque lo más cómodo, porque tiene que ver con la pereza intelectual o que tiene que ver con esa tendencia a la inercia que todos tenemos a quedar en las mismas posiciones de siempre, porque es más fácil repetir lo ya sabido que negar todo lo anterior y buscar algo nuevo y desconocido. Bueno, interesantísimo, la verdad, toda esta conversación. Tenemos que ir cerrando, pero antes... Sí, muy novedoso para nosotros charlar con un filósofo, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, te vamos a nombrar miembro de la Liga de la Ciencia y te vamos a regalar una remera. El primer filósofo de la Liga de la Ciencia. Así que... Y te invitamos a que vengas otro día a seguir charlando. Muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia.